Buenas noches, bienvenida y bienvenidos a este momento de diálogo, de conversación. Mi nombre es Elisabetta Pezzolo, soy coordinadora de espiritualidad y del Centro Sofía y me complace poder acogerlo en este espacio, este Facebook Live, cuyo título es Promoviendo la unidad desde la educación. Un momento de diálogo, un momento de conversación a través del cual queremos celebrar la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos del 2023, una iniciativa que promueve la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias y el Dicasterio por la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Todos los años, desde el 1968, se promueve esta celebración que en el hemisferio norte empieza el 18 de enero y se concluye el 25, mientras en el hemisferio sur se celebra cerca de la fiesta de Pentecostés. Para este momento de diálogo, conversación, enriquecimiento y crecimiento recíproco, nos acompaña la doctora Agustina Lubis Núñez, que está por ahí. Bienvenida, Agustina. Gracias. La doctora Ibeliz Valentín Vera. Bienvenida, Ibeliz. Nos acompaña el reverendo padre Ángel Rivera Rodríguez. Muy bien. Y el profesor doctor Francisco González Vega. Muy bien, voy a presentarles no quiero decirle conferenciante porque realmente es un momento de diálogo, pero son todos conferenciantes y muy buenos. Voy a darles algunos detalles más acerca de cada uno de ellos. Les agradecemos primeramente muchísimo por haber dicho que sí, muchísimo por dedicarnos de su tiempo, un tiempo valioso, ¿verdad? Sabemos que todos tienen tareas, están bien ocupados, así que gracias por separar este espacio y por construir juntos. Así que voy a leer brevemente la biografía. Voy a iniciar presentando entonces a la doctora Ibeliz Valentín Vera, que es directora de capellanía de la Universidad Interamericana de Recinto Metropolitano, donde también enseña en la Escuela de Teología y Pastoral. Es titular de la Iglesia del Nazareno Vida Abundante en Puerto Rico. Pertenece a la facultad junta de varias universidades y seminarios en y fuera de Puerto Rico. Posee una maestría en comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón, una maestría en divinidad y un doctorado en ministerio de la Duke University. Actualmente cursa estudios conducentes a un doctorado en teología, pero ya creo que ya ese doctorado se concluyó, ¿verdad, Ibeliz? Bueno, para mi locura es otro más, pero... ¡Wow! En Palm Beach Atlantic University. ¡Wow! Y tu tema de investigación es la construcción de identidad religiosa a través de los medios digitales y su impacto en la eclesiología. Así que tema más actual, ¿verdad? En estos tiempos. Qué bueno, qué bueno. Además, está diplomada como supervisora de educación clínica pastoral. Sus áreas de interés en investigación son predicación, Biblia y educación cristiana. Y la iglesia en la era digital. Es una apasionada de la palabra como instrumento para la transformación y de Jesús como presencia de Dios entre los seres humanos para sanidad, libertad, justicia y salvación. Sueña con una iglesia pertinente a las generaciones emergentes, compasiva, amorosa y sin limitaciones ni condiciones para expresar el amor de Dios a toda la creación. Gracias, Ibeliz, por estar con nosotros. Le sigue la doctora Agustina Lubis Núñez, es natural de Canóvanas, posee un bachillerato en biología y un certificado en tecnología médica de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, una maestría
en divinidad, una maestría en teología y el doctorado en teología sistemática de la Lutheran School of Theology at Chicago. Es catedrática asociada y decana de asuntos académicos y estudiantiles del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ministra ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe de Puerto Rico. Algunas de sus publicaciones son el libro Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer, Fui extranjero y me acogiste, una reflexión teológica sobre migración, y además numerosos artículos sobre género, raza y sus intersecciones con la teología. Una vez más, bienvenida, Agustina. Tenemos también, como les dije, el reverendo Padre Ángel Rivera Rodríguez, que es presbítero episcopal con 20 años de experiencia pastoral, rector de la parroquia episcopal San José en Caimito, en San Juan, profesor en el seminario diocesano San Pedro y Pablo de la Iglesia Episcopal y profesor adjunto del Departamento de Teología e Historia del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana. Así que tenemos a 2 profesores de las Interamericanas. Muy bien. Ha tenido una experiencia de trabajo ecuménico como representante de la Diócesis de Puerto Rico, de la Iglesia Episcopal, en el Concilio de Iglesia de Puerto Rico y como miembro de la Mesa Internacional de Puerto Rico del Concilio Latinoamericano de Iglesias, en el Comité Internacional sobre Migración Global de la Comunión Anglicana y en el Global Episcopal Mission Network de la Iglesia Episcopal. Trabajó con líderes comunitarios en la ciudad de Ponce, colaboró con la Oficina de Base de Fe en proyecto comunitario por 10 años cuando fue rector de la Parroquia Episcopal Santa María Virgen en Ponce. Es miembro de la Junta de Directores del Hospital San Lucas, Metro, en Cupey, arcediano en la zona metropolitana y coordinador de la Oficina de Relaciones de Compañerismo con Diócesis en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Este semestre está dictando un curso de ecumenismo en el Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo en Bayamón. Gracias, Padre Ángel. Y concluimos con Francisco, el doctor Francisco González Vega, que es profesor de teología de la Universidad del Sagrado Corazón desde enero de 2019. También fue profesor de teología de la Universidad Central en Bayamón desde enero-diciembre de 2022 en su programa de maestría en divinidad. Posee un doctorado en teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. También una maestría en asuntos públicos con una concentración en servicios humanos de la Universidad del Turabo, que ahora es Ana G. Méndez. Un bachillerato en administración de empresa y un asociado en sistema de información, ambos del Columbia College, que ahora es Columbia Central University. Puertorriqueño, casado desde hace 37 años, ministro ordenado en grado de diácono permanente en la Iglesia Católica para la Diócesis de Caguas hace 28 años. ¡Wow, Francisco! Tiene, ¿verdad? Está ejerciendo su ministerio en la parroquia Inmaculada Concepción en Juncos, Puerto Rico. Entre otras cosas, el coordinador diocesano de la pastoral ecuménica, representante del obispo en el equipo asesor de comunidades de base EFE para el municipio autónomo de Caguas, miembro de la Comisión Sinodal Diocesana para la Diócesis de Caguas y coordinador de la Comisión Diocesana de Servidores del Altar. Pues mira, muchas cosas, de verdad, tenemos personas que son servidoras y servidores. Me parece que ese es su título más importante, personas que quieren servirle a Dios, servir a la iglesia y servirle, ¿verdad?, a los seres humanos. Así que gracias por estar aquí una vez más. Como había dicho al principio, también para, ¿verdad?, ayudar a las personas que nos están escuchando, estamos en la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de lo Cristiano. Por eso tenemos estos representantes de diferentes confesiones y tradiciones, ¿verdad?, cristianas. Y nosotros, como les dije, tenemos como referencia a un documento que el
el Pontificio Dicasterio y el Consejo Mundial de las Iglesias han preparado un documento que se centraliza en un texto de Isaías y que enfoca su atención sobre el bien y la justicia. Haz el bien y busca la justicia. Este es el título. Y si me permite, me gustaría poder leer entonces este breve texto del profeta Isaías para que nos ayude a entrar en sintonía y un breve comentario de ese documento que estos hermanos, en particular los hermanos de las iglesias de Minnesota, porque este año le tocó a ellos, ¿verdad? Unos hermanos de diferentes confesiones de la iglesia de Minnesota ha preparado. Así que voy a leer este texto, ¿verdad? Nos ponemos, ¿verdad? A la escucha también las personas que nos están acompañando desde la casa. Dice así: cuando entre en mi presencia y penetren por mis atrios, ¿quién les exige esas cosas? No traigan más ofrendas injustas. El humo de su cremación me resulta insoportable. Novilunio, sábado, asamblea. No soporto reuniones de malvados. Odio novilunios y fiestas. Me resultan ya insoportables. Intento en vano aguantarlos. Cuando tienden las manos suplicante, aparto mi vista de ustedes. Por más que aumenten las oraciones, no pienso darles oído. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista todas sus fechorías. Dejen ya de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Tomen decisiones justas, restablezcan al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda. Vengan, discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean sus pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como lana, blanquearán. Ese texto del profeta Isaías es un texto fuerte, un texto que nos llama, que nos hace como una revisión, nos invita a hacer una revisión de nuestras acciones, de nuestra manera de presentarnos frente a Dios. Y los hermanos que prepararon un documento guía por este octavario de reflexión dicen: al igual que estas personas religiosas a quienes los profetas bíblicos denuncian con tanta vehemencia, hay cristianos que han apoyado o continúan apoyando, perpetuando los prejuicios, la opresión y la división. La historia muestra que en lugar de reconocer la dignidad de cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, los cristianos se han involucrado con demasiada frecuencia en estructuras de pecado, como la esclavitud, la colonización, la segregación, el apartheid, que han despojado a otros de su dignidad. Así que la semana de oración es el momento para que los cristianos reconozcamos que las divisiones entre nuestras iglesias y confesiones no pueden separarse de las divisiones de la familia humana. Orar juntos por la unidad nos permite reflexionar sobre lo que nos une. Y es precisamente eso lo que queremos hacer hoy, ¿verdad? Escuchar de la voz de cada uno de estos hermanos que con mucha generosidad hoy están con nosotros, cuál es su experiencia. Se habrán dado cuenta que todos pertenecen al ámbito académico. Así que mira, ahora yo me voy a callar, que ya hablé bastante, para dejarle entonces pase a ustedes. Y vamos a tener una serie de preguntas guía, porque queremos, ¿verdad?,
reflexionar, queremos hablar, queremos enriquecernos de nuestra experiencia y decir cómo nosotros desde nuestro ámbito educativo promovemos la unidad. ¿Verdad? Cómo nosotros desde nuestro ámbito educativo hacemos que ayudamos a que la unidad se pueda dar. Y vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿cuáles son los elementos o actitudes más importantes que podemos promover desde nuestras tradiciones y ambientes académicos para construir la unidad? Voy entonces a ceder la palabra a la doctora Agustina Luis para que pueda empezar, decana del Seminario Evangélico. Gracias, Elisabetta. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar con estos compañeros y compañeras en esta ocasión. Para esa pregunta, ¿verdad? Le estuve dando pensamiento y yo creo que una de las actitudes más importantes para promover la unidad y que nosotros enfatizamos mucho desde la academia, desde el seminario, ¿verdad? Es el enseñar y modelar el abrazo que hay que darle a la diversidad que somos. Casi siempre cuando hablamos de la diversidad no nos percatamos que eso fue parte del plan de Dios para los seres humanos, ¿verdad? Y en la Amazonía, por ejemplo, los nativos en el Amazonas dicen que en un solo kilómetro de tierra del Amazonas hay 43 especies de hormigas en un solo kilómetro, 310 especies de aves en un solo kilómetro. Plantas, más de 80 variedades de plantas y más de 10 tipos de suelos diferentes en un solo kilómetro de la Amazonía. O sea, que la naturaleza misma nos enseña que Dios nos ha creado diversos, todo lo ha creado diverso. Y entonces es aprender a abrazar, no solamente a tolerar, como a veces escucho, ¿verdad? Que decimos, tenemos que tolerar a la diversidad. No, yo digo que tenemos que abrazar esa diversidad porque ha sido parte de la voluntad de Dios para la vida humana. Así que yo creo que es importantísimo esa actitud. Yo voy a hablar de una para que los demás puedan tener otras visiones, ¿verdad? Pero para mí es sumamente importante entendernos dentro de la voluntad de Dios y del plan de Dios como seres diversos, y eso nos va a ayudar mucho a trabajar en esa unidad. Gracias, doctora Luis. Me encanta eso de abrazar a la diversidad. Padre Ángel, ¿qué nos comparte usted desde su experiencia? Desde mi experiencia con mis estudiantes en el curso de ecumenismo, en el seminario de San Pedro y San Pablo, compartimos primeramente el comprender las razones por las cuales ya no podemos decir que somos uno. Y estas son razones históricas que nacieron con el propio nacimiento de la iglesia. Si recordamos el Concilio de Jerusalén, ya empezó a dar marcas de opiniones diversas. Opiniones que se convirtieron, como especialistas como Hans Kuhn nos presenta, en comunidades que cada vez se alejaron unas de otras. Para lograr un diálogo genuinamente ecuménico, tenemos que todo, como digo, un poco nuestras divisiones. Nos hemos anclado en nuestra propia forma de pensar y nuestras propias identidades, y en ocasiones desconocemos la mirada del otro. Así que para poder dialogar desde la intelectualidad y la razón, es necesario reconocer y establecer que existen esfuerzos, existen teólogos y especialistas que están reuniéndose a nivel internacional en un amplio número de comisiones internacionales, católico-anglicanas, católicas luteranas, evangélicas entre sí de distintas denominaciones, pentecostales, que para unos años atrás era impensable, han sido recibidos por el Papa Francisco en Roma como parte de ese esfuerzo del diálogo. Un diálogo que tenemos que reconocer que todos tenemos que contribuir. El sueño de lo que es la casa grande, el ecumenismo, se tiene que centrar entonces
en el reconocimiento de que todos y todas tenemos que cooperar en este proceso, dialogar honestamente y trabajar, como nos dice la doctora Rubis, desde la diversidad. De esa manera, entonces, podemos empezar un proceso de diálogo, de reconstrucción de aquello que nos ha separado por ya cerca de 2000 años. Muchas gracias. Creo que es cierto. Es decir, quizás nosotros soñamos un poquito con la idea de que unidad significa uniformidad. Uh-huh. Y eso no es así. O sea, aceptar que desde el inicio, pues los mismos discípulos, los apóstoles eran diferentes. Así que me gusta eso de aceptar desde nuestra historia, nuestras raíces, mirar al Evangelio, que es nuestro referente, nuestro punto de referencia, ¿verdad? Y darnos cuenta de eso, creo que es muy importante. Muchas gracias, Padre Ángel. Doctor Evelis, adelante. Pues primero, aparte de que coincido con los dos compañeros que hablaron anteriormente, debo decir que uno de los puntos para mí más importantes es afirmar nuevamente lo que nos acaba de decir la doctora Agustina Lubis, la afirmación y el abrazo a la diversidad. En los contextos universitarios como en el que yo trabajo, que tenemos estudiantes de diferentes países, no solo estamos hablando de la diversidad de género o la diversidad religiosa, sino también de la diversidad cultural y, ¿verdad? De abrazar al otro y la otra desde su realidad cultural que tiene una incidencia particular en su religión, en sus costumbres, en su manera de pensar y de actuar. Y esto es vital para poder construir la unidad. Y quiero moverlo un poco hasta al asunto generacional, porque yo quisiera ser más directiva en cuanto a hablar de que nuestras generaciones emergentes han nacido en un mundo globalizado en todos los sentidos. Ya cuando hablamos de globalización no estamos hablando de un asunto meramente económico, o de unas visiones capitalistas, ni nada de eso. Estamos hablando de que la globalización es globalización en términos generales, globalización de información, y entonces todo lo que hacemos incide en el globo completo, ¿no? Y estas generaciones emergentes son nativos de la afirmación de la diversidad, y muchas de las cosas que para nosotros todavía son difíciles de concebir, para ellos son muy fácil de entender. Es como dicen, ¿verdad? En otro idioma, eso es second nature o second skin para ellos, es natural. Y tal vez ese esfuerzo por nosotros abrazar y reconocer la diversidad, debemos también de ponerlo más enfáticamente en las generaciones un poquito más atrasaditas, ¿verdad? Más para nuestras edades, de manera que nuestros propios prejuicios a esas divisiones no nos lleven a tratar de influir en algo tan maravilloso que se está gestando en las generaciones emergentes que nacen dentro de una cultura global, de una cultura diversa en términos culturales, diversa en términos religiosos, diversa en términos políticos, de raza, religiosos, de género. Así que mi exhortación sería a que nosotros los que nacimos en una cultura menos globalizada, podamos aprender un poco de nuestras generaciones emergentes. Me parece muy importante eso, me viene a la mente como casi una actitud de escucha activa, de poder saber reconocer dónde el espíritu se mueve, cómo se mueve, hacia dónde nos va guiando a través de los jóvenes, ¿verdad? Con los cuales muchas veces trabajamos, así que qué bueno. Y que muchas veces en muchas iglesias, en muchos contextos eclesiales, ¿no? Como que ponemos un poco a un lado porque quizás nos da miedo, porque como que no los conocemos y entonces no sabemos cómo poder interactuar correctamente con ellos. Y nos ponemos a la defensiva, ¿no? Y sí, creo que es muy importante tener esta actitud de apertura. Muchas gracias, doctora Evelis. Doctor Francisco, ¿qué nos comenta usted?
Bueno, igualmente, de acuerdo a lo que los compañeros y el compañero y la compañera han dicho, quizá añadiendo un poco a esos mismos temas, y quizá un primer paso para construir la unidad, lo primero que es que desearla. Necesitamos desearla y desearla de corazón. Cuando deseamos algo genuinamente, eh, nace del corazón. De lo contrario, no nos vamos a comprometer y de manera eficaz. Una vez deseado el corazón, se convierte en oración y se convierte en una actitud de vida, que un poco comentaban también las compañeras. También reconocer desde nuestro aspecto como iglesias cristianas que pese a nuestras particularidades de nuestras confesiones de fe, la unidad que pedimos, sobre todo en estos días que hemos separado un poco para eso, en esta jornada, es intrínseca a la naturaleza de nuestra iglesia, que el mismo Cristo nos ha propuesto. Cuando él mismo oraba y le pedía al Padre para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, allá en Juan capítulo 17. Y Pablo les recordaba también a los corintios y quizás a nosotros un poquito, ¿verdad? Si lo ponemos en nuestro contexto, les exhorto a que se pongan de acuerdo, que no hayan divisiones entre ustedes, vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar, de sentir, etcétera. Así que son dos actitudes importantes, el desear la unidad y en comprometernos con esa unidad. Y quizás otro punto que me gustaría añadir es promover la vinculación de la fe con la práctica de la justicia, para llegar un poquito al tema que nos han propuesto estas iglesias de Minnesota con el texto de Isaías, hace el bien y promover la justicia, ¿no? Vincular la fe con la práctica de la justicia, y a veces tenemos dificultad, nosotros mismos los cristianos, a veces y no sabemos siempre vincular la fe con la práctica de la justicia. Predicamos en nuestras congregaciones a nuestros feligreses que busquen la vida eterna, que bien, pero no siempre vinculamos eso. Y eso es parte de nuestra vida como cristianos, como cristianas, porque recordemos, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me fuiste a visitar. Y igualmente en Apocalipsis, cuando también Dios pedía porque toda nación, raza, pueblo y lengua fuéramos en Apocalipsis 7:9. Así que yo propondría esos tres puntos, ¿no? Desear la unidad, desear la corazón, y promover esa vinculación entre nuestros estudiantes a través de nuestros cursos de diferentes maneras, igualmente en nuestras congregaciones, ¿no? Vincular la fe con la práctica de la justicia. Gracias, doctor Francisco. De hecho, esta respuesta, ¿no?, nos introduce también un poquito a la segunda pregunta, que hace un poco referencia a esta invitación. Las iglesias de Minnesota, que la iglesia de Minnesota nos hacen, es hacer el bien y practicar la justicia. O sea, no es fácil. Hacer el bien y practicar la justicia significa darnos cuenta de lo que no está bien a nuestro alrededor. Identificar quizás situaciones, comunidades. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son las necesidades que ustedes, ¿verdad?, en su contexto han podido encontrar en su contexto educativo? Y ¿cómo podemos hacer para que salgan del anonimato, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestra comunidad universitaria se vuelva voz de muchos que no tienen voz? No sé si queremos compartir sobre eso, doctora Agustino. Sí, definitivamente todo lo que han dicho los compañeros y la compañera también ya nos hace ver que sabemos que somos diversos, pero entonces ahora el reto es cómo en medio de esa diversidad que somos podemos dar un testimonio común al mundo. O sea, cómo a pesar de nuestras particularidades, a pesar de nuestras diferencias, podemos cumplir con ese mandato que decía el profesor González, de sean uno
como el Padre y Jesús eran uno. ¿Cómo se hace eso acá en la realidad nuestra, ¿verdad? Cotidiana. Y una de las cosas que es bien importante es que en nuestras instituciones ayudemos a nuestros estudiantes a ese brinco que hay que dar de aceptar la diversidad y abrazarla y llegar a dar un testimonio común con esas personas que son diversas a nosotros y nosotras, ¿verdad? Ese puente que hay que establecer para que se pueda dar ese testimonio común, porque el testimonio común es aquello que nosotros podemos hacer conjuntamente. Es aquello que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, podemos elaborar, podemos sembrar, podemos hacer crecer en nuestras comunidades, donde quiera que haya la necesidad, ¿verdad? Y para eso hay que de algún momento descentralizarse, ¿verdad? De esa unicidad que somos, de esa identidad que afirmamos, que también es importante afirmarla, ¿verdad? Yo creo que en esto del diálogo ecuménico e interreligioso hay que afirmar nuestra identidad y nuestras confesiones de fe, hay que afirmarlas, saber lo que creemos, pero a la misma vez tenemos que estar abiertos y abiertas a escuchar lo que otras personas tienen que compartir con nosotros, porque el testimonio común enriquece. El testimonio común ayuda a crecer, es constructivo, ¿verdad? Refuerza, nos hace crecer en muchos ámbitos. Y una de las cosas que nosotros como institución tratamos de hacer es que los estudiantes, esa aceptación de la diversidad y ese abrazo a la diversidad que somos, lo puedan llevar a cabo en prácticas, como por ejemplo, en la práctica, en escenarios prácticos de diferentes cursos, en la capilla misma de nuestro seminario, que celebramos capilla todos los meses, pues allí tenemos que practicar ese abrazo a la diversidad, dando un testimonio común. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, incluyendo a la gente. En esa capilla tiene que ser inclusiva, tiene que ser representativa de género, de etnia, de confesión de fe. Bueno, el Seminario Evangélico de Puerto Rico es un proyecto ecuménico, ¿verdad? Yo diría que es el proyecto ecuménico que más tiempo ha durado en este país, ¿verdad? Tiene 104 años. Y en aquel momento, en 1919, cuando deciden fundar un solo lugar donde todas las iglesias protestantes pudieran enviar sus candidatos a prepararse, fue un reto grandísimo, porque si hoy hablamos de diálogo ecuménico, en aquel momento se hablaba menos, hoy hablamos poco, pero en aquel momento se hablaba menos, así que fue un proyecto de fe que ha funcionado por 104 años, pero ha sido basado en ese abrazo a la diversidad y a la misma vez buscar formas de que todos y todas puedan estar en igualdad de condiciones en esa mesa de diálogo, en esa mesa de la búsqueda de la justicia, en esa mesa del cuidado de la creación, cualquier proyecto que nos una, que todos podamos participar a pie de igualdad. Muchas gracias, doctora Agustina. Padre Ángel, ¿qué nos comparte usted? Bueno, yo quisiera compartir dos experiencias. La primera, en cuanto a cómo vamos construyendo la unidad y la justicia basada en situaciones concretas. En mi investigación doctoral, he estado en 2 ocasiones en Salamanca el pasado verano, y en esta segunda tuve la oportunidad de, dentro de la comunidad que compone la Iglesia Episcopal Reformada Española, de compartir una experiencia de trabajo común con los hermanos de la Iglesia Católica Romana, que tenían un proyecto común para abrazar a los ucranianos que habían llegado a Salamanca y que estaban en posiciones de desventaja, y algunos, sobre todo las mujeres, en peligro de explotación. Y esa experiencia fue bien importante porque, aunque el grupito es pequeño, estaba haciendo un esfuerzo común, pese a que a veces los hermanos me decían: ahora estamos aprendiendo a amar a nuestros hermanos, porque todavía nos acordamos cuando en la dictadura nos mataron a nuestro pastor. Wow. Y ellos lo recuerdan a Tirano Coco, amigo de Miguel Unamuno, fusilado por ser evangélico. Digo, en su posición, que no entendían, ¿verdad?, que ambos compartimos la catolicidad, pero habían tratado de superar aquello y habían empezado a tratar de trabajar juntos. Y para mí me dio un profundo sentido de esperanza. Claro. La segunda cuento lo tengo hace un par de años en Ponce. Y fue algo muy bonito. Estábamos en la experiencia de oración de los 40 días. No sé si se acuerdan de aquella experiencia. Muchos me decían:
¿qué tú te metiste en eso? Porque tú eres un persona intelectual. Y no, al contrario, yo creo que fue el momento curioso, porque en Ponce ha sido una dinámica maravillosa donde desde el obispado de Ponce hasta todas las iglesias independientes decidieron participar, y como teníamos un equipo de diálogo que reconocía a los otros, todo el mundo participó. Evangélicos tradicionales, las iglesias de Dios pentecostal, los hermanos, bueno, de todas las denominaciones. Lo más maravilloso fue que unas hermanas, el día que le tocó a la diócesis de Ponce, estaba el grupo de jóvenes, hicieron una cantata preciosa. De momento, medio de la oración, todo esto, dos hermanas pentecostales llenas de ese amor, ellos me vienen y me dicen, yo te digo, pastor, qué lindo que estos hermanos católicos son cristianos, ahora nos damos cuenta. Y digo, ay, hermano, 2000 años que lo son. Pero ¿saben qué? Pero fue maravilloso porque esas viejitas se han dado cuenta que por primera vez pudieron verse en el reflejo del otro. Saliendo de la intelectualidad, nos debemos dar cuenta que necesitamos acercarnos unos a otros. Un joven, cuando termino, me escribió en la clase de fe cristiana. Siempre pido el primer día que me dé una experiencia positiva o negativa para ver su contexto en términos con la fe cristiana. Y él me escribió, estudiante de Caguas, me escribió un documento muy breve, me decía, ¿sabe qué, profesor? A mí no me gusta que llegue Acción de Gracia. Lo dijo. Porque en casa tengo 6 tías y las 6 son de distintas iglesias. Y cada vez que se sientan, lo primero que no saben quién es el primero que va a darle gracias a Dios. Lo segundo es que una llega y se molesta, vine aquí a saludarla, pero ustedes saben que yo no creo en Navidad. La otra empieza a decirle, y tú todavía te pasas rezando. Así me estaba escribiendo. La cosa fue que en todo el cuento, él dice, a final de cuentas, después que decidieron que alguien oró, y la que oró empezó a decirle que qué bueno, Señor, que me has dado un momento de salvación, y espero que estas puedan encontrarte también a ti y que se conviertan. No, en serio. El joven dice que cortó un pedazo de muslo, se fue con la nena y fue a jugar Call of Duty. Y yo le pregunté, ¿y por qué Call of Duty? Él decía que se sentía mejor en aquel campo de batalla que en la mesa que estaba allí. Parece broma, pero es real. Hace falta reconocernos. Y en ese reconocimiento sencillo de la oración, ese ejercicio que parece que solamente es un acto de tradición o de costumbre, no. Ese ejercicio nos ayuda a reconocernos al otro. Y yo doy gracias a Dios que estoy en una institución que afirma el ecumenismo. Y Beris sabe que ese es uno de los fundamentos de la Universidad Interamericana, que también lo es el seminario evangélico, en el cual cuando fui joven viví allí también, así que yo conozco muy bien el seminario. Y la experiencia misma de afirmar que el ecumenismo es el camino de Dios. No es la palabra demonizada, que a veces que yo cuando usé el término ecumenismo en la, no sé cuántos días, me dijo, padre, no haga eso, diga interdenominacional, porque esa es una palabra demoníaca. Dijo eso. La palabra correcta, el sentido correcto es ecumenismo, el lugar grande donde todos podemos estar. Así que tenemos que reeducar un poco, acercar un poco, entender que, hermanos, todos nos enseñan. Yo aprendí maravilla de mis hermanos pastores pentecostales allí, de los superintendentes de la iglesia. Teníamos una hermandad y un cariño y trabajamos juntos. Equipamos a varias comunidades con recursos que trajeron desde los hermanos mormones hasta la diócesis. Cada iglesia aportaba algo. Ya que se repartía, no era de nadie. Esa fue mi experiencia de trabajo allí. Cosa que no he encontrado acá. Ahora que estoy en San Juan, pero sí, la viví allí. Y me parece que esa forma de encontrarnos en lo práctico nos ayuda. La justicia la hacemos en nuestras luchas diarias. En las luchas por el pobre, por el desamparado, por esas comunidades que no tienen nada. Por la gente de Vieques que todavía no tienen un centro formal para que las mujeres viequenses puedan parir en su isla y tengan que seguir saliendo a la isla grande. Por esa lucha vale la pena.
vale el esfuerzo. Así que por la justicia es una convocación que nos convoca a todos y me parece que es el camino a seguir para encontrar ese ecumenismo práctico que nos pueda llevar a un verdadero diálogo y a reconocernos el uno al otro. Muchas gracias, Padre Ángel. Cedemos la palabra ahora a la doctora Ibeliz, que nos comparta desde su perspectiva, desde su experiencia ya en la Inter. Pues mira, acá en la Inter nosotros, como bien dijo el Padre Ángel, uno de, ¿verdad?, nuestros fundamentos son los valores cristianos ecuménicos, pero vamos mucho más allá de meramente trabajar el asunto de la unidad dentro del cristianismo. Les voy a dar un ejemplo de 2 instancias en las que nosotros afirmamos mucho la unidad en términos interreligiosos también. Sí. Porque las grandes batallas de la humanidad no solo las hemos dado, y las grandes guerras no solo las hemos dado entre cristianos, sino que las hemos dado también con la superioridad religiosa. Y aquí, en un contexto donde tenemos estudiantes de diversas religiones, de diversas partes del mundo, nosotros abrazamos 2 eventos que han sido bien importantes para mí desde que llegué aquí, porque son importantes aquí y siempre lo han sido. Uno es la celebración del Día Internacional de la Paz en septiembre, y el tipo de actividades que nosotros realizamos son actividades en las que visibilizamos los estudiantes de diversas tradiciones religiosas y los profesores también de diversas tradiciones religiosas. Así que hemos tenido conservatorios con musulmanes, con judíos, con personas que han tenido inserciones antropológicas o etnográficas en comunidades de diversas tradiciones religiosas, aún desde el cristianismo. Tenemos una profesora maravillosa, con una experiencia de vida increíble. Ella, nacida en África, de padres que fueron migrantes de la India, estudió en un colegio católico y también protestante en África, así que cuando llega a la adultez tiene que tomar una decisión de cuál de todas esas tradiciones abrazar, así que ella decide abrazar el hinduismo, pero conoce muy bien todas las demás tradiciones por experiencia personal y por educación también. Así que estos profesores, estos estudiantes entran en diálogo porque para construir la paz, evidentemente, y la unidad, lo primero es la afirmación no solo de nuestra diversidad dentro del cristianismo, sino de nuestra diversidad en términos de una humanidad global, ¿no? Y la otra actividad que abrazamos es el día en mayo, el día que se celebra el Día de la Oración Mundial, y ahí también insertamos estudiantes y profesores de diversas tradiciones religiosas, no solo el cristianismo. Y una experiencia que tuve el primer año que hicimos esa actividad, que fue espectacular, porque ese año teníamos una joven de China y teníamos un caballero de África, y teníamos, creo que ese año también teníamos otro joven de China, ambos, pero la joven, cuando la invito a compartir con nosotros la oración, me dice en inglés, que era el idioma que ella dominaba mejor, me dice, es que yo no entiendo muy bien qué es eso, porque nosotros no entendemos muy bien cómo ustedes, ¿verdad?, visibilizan un ser supremo, ni nada de eso. Así que, pero si usted me enseña y me dice qué debo hacer, yo estoy dispuesta a hacerlo con mucho gusto. Así que fue una oportunidad de yo sentarme con ella para que me explicara qué ella piensa, eh, eh, cuáles son sus creencias, y explicarle lo que nosotros íbamos a hacer. Y pudimos converger en una cosa, en pensar en el amor como una manifestación entre todos los seres humanos, y cómo ella incluso leyó una porción del Evangelio. Y fue una actividad tan impresionante para todos nosotros como lo es cada vez que la realizamos, porque buscamos puntos de convergencia entre nosotros, en lugar de enfocarnos en identificar nuestras diferencias. Así que buscamos hacer
eventos y realizar gestos concretos de unidad. Me parece hermoso lo que están compartiendo, ¿verdad? De verdad. Quiero abrir un paréntesis muy breve. Yo soy italiana y para mí es todo nuevo. O sea, yo vivo en Puerto Rico desde hace 12 años y salir de Europa, salir de Italia para llegar a América y fue una de las cosas que más me impresionó fue darme cuenta de que por primera vez en mi vida entraba en un contacto más cercano con personas que profesaban, ¿verdad? Mismo cristiano o u otras religiones, pero como que más de cerca. Así que quiero que sepan que para mí ese que están compartiendo, para mí es excelente, es un momento de crecimiento muy grande porque no había tenido en mi vida la oportunidad de buscar, ver esos puntos en comunes que tenemos, esas cosas que nos unen. Así que me encanta. Estoy de verdad sumamente agradecida por este intercambio. Y voy a ceder la palabra a Francisco, doctor Francisco, ¿verdad? Que en Sagrado, ¿verdad? En nuestro contexto ahí, ¿cuál es su experiencia? Sí, bueno, primero quiero validar un poco este espíritu ecuménico, ya que mi doctorado es de la Universidad Interamericana, de acuerdo a Ibelis, en mis tiempos de estudiante por allá. Y cuando construía mi tesis doctoral, el capítulo de mi tesis doctoral sobre el estudio bíblico lo realicé en la biblioteca del Seminario Evangélico. Así que hemos compartido ahí, tengo que validar eso realmente. Pienso que siempre he tenido ese espíritu ecuménico, ¿no? Así que puedo dar testimonio de fe de estas dos instituciones que definitivamente sí, puedo decir que tienen un espíritu ecuménico. A la pregunta que hiciste, Elisabetta, de cuáles son las necesidades que encontramos en nuestros contextos educativos, refiriéndome concretamente a esa pregunta, aparte de las necesidades o dificultades que pudiéramos tener en nuestras instituciones de recursos, ¿no? De diferentes tipos de recursos para poder fomentar los diferentes proyectos o cursos que quisiéramos hacer para alentar a nuestros estudiantes en este contexto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del ecumenismo entre nosotros, entre las iglesias cristianas, que el propósito de esta jornada. Aparte de eso, tengo que mencionar la apatía religiosa que he sentido de algunos estudiantes, ¿no? Esa apatía religiosa de algunos estudiantes que, vamos, también es parte de la realidad social que estamos viviendo. Y, ¿verdad? Viendo como necesidad, pues identifico eso de ver cómo vamos manejando eso. Y yo sé que en todas nuestras instituciones hemos buscado y hemos reflexionado en cantidad de eso y estamos haciendo proyectos y buscando alternativas y ofreciendo alternativas, no solo a nuestros estudiantes, sino también a las comunidades. Otra necesidad que yo podría identificar desde nuestro contexto educativo, un poquito lo mencioné ya, que es justamente lo de vincular la fe con la práctica de la justicia. ¿Cómo vinculamos la fe con la práctica de la justicia? Porque muchas veces cuando hacemos eso, y a mí me lo han dicho, ay, pero hermano Francisco, pero te estás metiendo ya en política. Ya te están metiendo en política. Ay, Francisco, pero esa homilía que diste el domingo me sonó un discurso político. Y bueno, más drástico que lo que le pidió Dios a Moisés de enfrentarse al faraón y decirle que liberara a su pueblo, porque ya él había escuchado su humillación, había visto su humillación y había oído sus quejas, ¿no? ¿Verdad? Como dicen en Éxodo, como lo leemos en Éxodo. Así que pienso eso, lo veo también como una necesidad de ver de seguir reflexionando en cómo hacemos esas vinculaciones y cómo hacer, en la segunda parte de la pregunta que hiciste, de cómo podemos hacer que salgan de su anonimato y sean escuchadas. Bueno, si lo veo desde el punto de vista de nuestros estudiantes, o pues, más bien, empezaría con los grupos sociales. Ya lo habíamos dicho.
convertirnos en voz de los necesitados, y que inclusive nuestras mismas instituciones se conviertan en voz de esta gente y de nuestros estudiantes. Fomentar, promover coloquios, jornadas de estudios dedicadas a temas como este, para que ellos reflexionen e igualmente puedan internalizarlo, ¿no? Y vivir este espíritu de la diversidad. Como decía Ibeli fue, ¿verdad? Creo que fue Ibeli. O sea, que esta generación ya eso lo tienen en su ADN. Ujú. Estas generaciones ya son diversas desde lo que son, desde nacimiento. Viven la diversidad. Pues aprovechemos eso para impulsar a que nuestros estudiantes puedan ser reflejo justamente de esa diversidad. Eso piensan así, ¿verdad? Rápidamente en cuanto a necesidades y cómo podemos hacer que se visibilicen. Gracias, Francisco. Voy a hacer otra preguntita. No sé, me surgió esta pregunta, pero ustedes me dirán si es realmente, porque escucho y siento que estamos compartiendo cosas tan bonitas, cosas que nos ayudan recíprocamente. Quería preguntarle si, ¿verdad? Si es posible, si ustedes reconocen dentro de su tradición, dentro de su denominación, algo específico, algo que puede ayudar a la promoción de la justicia y del bien. Repito, creo que estamos tan arraigados en nuestra raíz común, que es el Evangelio, que de ahí brota todo realmente. Pero a veces, por ejemplo, lo que estaba compartiendo la doctora Ibeliz, tener una jornada que visibilice a todos, no sé, me surge eso. Quizás compartir alguna experiencia que nos diga cómo ayudo a que los estudiantes, un poco lo que nos compartía Francisco, o sea, a hacer esta unión entre fe y compromiso, ¿no? Así que no sé si alguien quiere compartir libremente o si no, seguimos el orden. Vamos a empezar con Agustina, si tienes, ¿verdad?, alguna experiencia que quiera compartir en ese sentido, que pueda tornarse enriquecedora también para los demás desde tu realidad eclesial. Tengo que decir que el tema de la justicia, que es bien importante para esta reflexión, atraviesa el currículo nuestro de arriba abajo. O sea, no hay ninguna clase, ya sea de Biblia, de teología, de pastoral, de liturgia, de lo que sea, que no se toque ese tema. Pues estamos muy conscientes, ¿verdad?, que Jesús nos dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Entonces, parte de esa búsqueda de la justicia, pues tiene que estar enraizada en el currículo. Nosotros, pues, a la misma vez que ofrecemos un curso de teología caribeña, por ejemplo, tenemos que hablar que el meollo grande para reflexión teológica en el Caribe es toda la historia del colonialismo que ha vivido el Caribe y que todavía Puerto Rico sigue viviéndola. Entonces, ¿cómo nosotros integramos esa reflexión teológica a nuestra realidad puertorriqueña, nuestra realidad caribeña? Se convierte en el paso hacia ese camino hacia la justicia, ¿verdad? Porque cuando trabajamos ahorita, cuando alguien decía, creo que era Elizabeth, los asuntos de injusticia en el mundo, como es el colonialismo, como es el imperialismo, como lo es el racismo, el sexismo, etcétera. Esos asuntos tenemos que trabajarlos desde el salón de clase, tenemos que trabajarlos desde la academia y para eso tenemos que conocernos también, conocer, como decía el padre Ángel, conocer nuestras confesiones y conocer otras confesiones, ¿verdad? A veces ni siquiera conocemos las nuestras para poder hacer ese trabajo. Yo me confieso que yo no sabía, yo me vine a enterar cuando fui a estudiar a Estados Unidos en el 2005, 2001, que las iglesias pentecostales tienen un diálogo activo desde hace 50 años, se cumplieron 50 años ahora, pero en aquel tiempo que yo estaba estudiando llevaban 25 años de diálogo, desde 1972, un diálogo ecuménico con la Iglesia Católica Romana, y este verano de julio, del 4 al 8 de julio,
fueron recibidos en Roma, pero fue una de las muchas reuniones que ha tenido ese diálogo, que se cumplían 50 años, y por eso el Papa Francisco los recibió en Roma para la celebración del 50 aniversario de ese diálogo ecuménico, que uno lo único que tiene que hacer es buscar en internet y va a encontrar todo lo que se ha trabajado durante 50 años en ese diálogo. Pero yo no lo sabía hace 25 años y tuve que conocerlo fuera de Puerto Rico, tristemente. O sea, conocer eso es lo que nos va a ayudar a identificar primero el camino a la unidad, pero también el camino hacia la justicia, porque cuando se dan esos diálogos nos damos cuenta cuán injusto hemos sido con otras tradiciones, porque hemos desconocido esas tradiciones, como decía el hermano ahorita, que se enteró la hermana que los católicos eran cristianos. Pues ese desconocimiento es injusticia también. O sea, injusticia para estos hermanos toda la vida, y siempre ha habido prejuicios de un lado hacia el otro también. O sea, entonces, ¿cómo se rompe esa cadena de injusticia? Pues el conocimiento, el saber qué es lo que estamos haciendo, y que ese conocimiento no se quede a nivel de nosotros, sino que llegue a nuestras iglesias. Cuando yo me enteré de ese diálogo en el 2001, yo rápido fui a mi iglesia a decirle, mire, hay un diálogo católico pentecostal hace 25 años. Y nadie sabía nada, ni si los pastores lo saben. Así que conocernos es bien importante, incluir ese trabajo de la justicia desde el salón de clase. O sea, si decimos pues que el racismo es pecado, pues cómo eso yo lo pude traducir en mis clases, modelarlo primero, ¿verdad? Con la gente que tengo ahí, esa parroquia que Dios me ha dado en ese salón de clase, ¿cómo lo voy a modelar? ¿Cómo voy a salir a hacer que esos estudiantes no solamente no sean racistas, sino que sean antirracistas? O sea, que tomen acción contra este pecado y puedan ser activos en contra de esto. Y igual con otras injusticias en el mundo, como es la desigualdad social. ¿Cómo yo convenzo a mis estudiantes de la rampante desigualdad social que hay en Puerto Rico, que provoca montones de situaciones como la violencia de género, la violencia callejera, el montón de situaciones difíciles que estamos viviendo? Pues como yo me doy cuenta de eso, pues en el salón de clase yo tengo que hacerlos ver que esa es una realidad y que ellos vayan y lo palpen también. O sea, una de las cosas que es interesante, ¿verdad?, en las clases es ese aspecto práctico, ese aspecto de, no importa que la clase sea de teología. O sea, yo puedo estar dando una clase de teología, por ejemplo, pentecostalismo, en un contexto tradicionalmente protestante, y yo puedo, una de las asignaciones es visitar una iglesia pentecostal de cualquiera de estas ramificaciones que hemos estudiado en clase. O sea, y cuando los estudiantes llegan al contacto directo con la otra persona y encuentran la diferencia que hay entre una y otra, empiezan a darse cuenta que hay una sombrilla de pentecostalismo, que en Puerto Rico hay montones de tipos de pentecostalismo, que en la historia, pero eso se hace trabajándolo desde la educación, pero también permitiendo los espacios que los estudiantes puedan tener ese encuentro con la otra persona, que es lo que nos hace crecer, ¿verdad? Y nos hace humanizarnos más. O sea, y sobre todo esos reclamos a veces de superioridad religiosa que nosotros tenemos dentro de nuestras denominaciones, eso no puede existir para el diálogo ecuménico y mucho menos para la búsqueda de justicia. Gracias, doctora Agustina. Padre Ángel. Estás en mute. Está silenciado. Micrófono. Perdón, fue que es que mi reloj suena y no quería interrumpir a nadie porque suena cada hora, tiene unas campanadas. Bueno, hay dos cosas que quería compartir en nuestro libro Acción Común, que es también nuestra expresión también de cómo expresamos la fe, y en las preguntas que hacemos en nuestro pacto bautismal. Dice: proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas en Cristo, de Dios en Cristo, buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando al prójimo como a ti mismo. Y finalmente pregunta: lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano. Desde nuestra experiencia, nos preguntabas en términos de lo peculiar de nuestra tradición. Ha sido una de reconocer la diversidad, la inclusión. Si por algo los episcopales nos hemos distinguido y a veces pues hemos sido fuertemente golpeados, ha sido por nuestra lucha por incluir a todo el ser humano. Y en nuestras iglesias no se separa a ninguna persona por ningún tipo de
preferencia, forma de pensar, etcétera. Mucho menos por situaciones raciales. La iglesia en el Canadá, una de nuestras ramificaciones, no solamente conoció y pidió perdón a los indios de su país por haberlos cristianizado literalmente a la fuerza, engañando a la familia, sino que ha permitido que los obispos en las regiones indígenas le den un amplio sentido cultural y una afirmación de la cultura de cada una de sus regiones, como parte de un proceso de reafirmar lo que se hizo mal y poder hacerlo bien. De igual manera, en los Estados Unidos se ha hecho un reconocimiento similar de iglesias que son tradicionalmente blancas, y yo sé que ustedes conocen de esto. En los Estados Unidos muchas de nuestras iglesias protestantes históricas han comenzado a tener una significativa apertura a otros grupos, y no solamente apertura en términos de dar propia lengua, sino también participar efectivamente en el liderato denominacional nacional. Y celebramos en estos días la experiencia de una compañera amada en mi programa doctoral, a Laura Ayala, que termina próximamente su ministerio pastoral, que va a formar parte de una estructura a nivel internacional como coordinadora mundial de una de las instancias bautistas, y nos parece un logro extraordinario que nos enorgullece y nos reconoce y nos hace ver la posibilidad de que la iglesia puede abrirse al encuentro. Y en esto hice un amigo, ¿verdad?, en unos diálogos en Virginia Theological Seminary, y él me hablaba un poco fuerte sobre la sexualidad humana y el problema que ustedes tienen los occidentales con este problema de la sexualidad humana. Y yo le dije, ¿sabes que yo tengo un pequeño problema también con ustedes? Porque ustedes tienen 3 mujeres allá en la iglesia muy reconocida, y entonces yo no sé cómo ustedes bregan con ese asunto. Así que yo creo que yo te voy a tratar de entender a ti y tú tratas de entendernos a nosotros. Y aunque parezca un poco de broma, es real, porque a veces nos atrincheramos en nuestras propias perspectivas y no reconocemos realmente que hay un mundo de posibilidades. Yo doy gracias no solamente al evangélico, a la Interamericana, a cada institución que abre la oportunidad a que reconocer el problema que nuestros hermanos extranjeros viven en nuestro país, no lejos, en nuestra propia tierra. Y comparto con Ibeliz que reconozco que también he tenido clases donde hermanos musulmanes van con mucho temor. ¿Y por qué tengo que coger una clase de fe cristiana? No te preocupes, vas a verlo desde un punto de vista académico. Y lo segundo, te voy a dar la oportunidad, en ese momento que siempre presentamos una oportunidad para presentar la fe cristiana en diálogo en otras regiones, presenta tu fe. Y les doy el tema del Islam, para que lo presenten y cómo lo viven ellos, para que los demás estudiantes puedan comprenderlo. Antes hacíamos un ejercicio, con la pandemia lo dejamos de hacer, yo espero volver a hacerlo, no está en el programa, esto es muy personal. Fuera de las horas comunitarias que ellos hacen, que me parece maravilloso que tengan un espacio para la justicia, para que puedan tener un espacio para compartir en la comunidad lo que ellos van a hacer en futuro como profesional, y entiendan que parte de su compromiso profesional es ayudar a su comunidad, al necesitado. Me parece maravilloso en la institución. Yo les pedía algo, y no está en el programa, yo lo decía porque me nacía, como parte del ecumenismo, decía, voy a pedir un trabajo y lo voy a pedir un solo día, si ustedes quieren hacerlo, yo espero que todos lo hagan, sí, pero lo hacían. Vayan a una iglesia o algún grupo religioso, pueden ir a la mezquita, puedo conseguir el permiso, pueden ir a la sinagoga, pueden ir a otros lugares, hasta un centro yoruba, no tengo problemas en donde vayan. Pero pasen una experiencia diferente a la suya. Y cuando siempre yo pido de qué tradiciones son, solamente para saber, son algunas, cuando me ponían hermanos pentecostés, decía, ustedes van a la iglesia católica. Se los recomiendo. Y iban y me escribían su experiencia, hablaban con una persona, podían con una persona y le preguntaban por qué estaba, qué creía y demás. Y la mayoría de las personas, para hacer el resumen, me decían, de los estudiantes me decían, si no pierden, son muy diferentes a nosotros. Nos falta encontrarnos. Yo creo que esto debería ser un programa que deberían nuestras universidades seguir
promoviendo la posibilidad de que los estudiantes tengan el espacio de encontrarse con el otro, que debería ser parte de nuestra esfera, como sobre todo en las instituciones como la Interamericana, el Sagrado Corazón, la Pontificia, donde hay un curso que se estudia religión, aunque sea de manera académica, y que haya un espacio donde se pueda ver el encuentro, que la gente se pueda reconocer al otro y reconocer la problemática que tiene el otro, de desventaja, de situación, a las comunidades que se han excluido tradicionalmente por siglos, también darle ese espacio para el reconocimiento. Y de esa medida quizás podemos empezar a abarcar un espacio de lo que han llamado aquí el abrazo. Se ha hablado mucho del abrazo. Yo creo que el abrazo debe ser el centro quizás de estos varios. Así hacemos justicia. Así cuando se convoca a la injusticia, cuando hay gobernantes malos, y no solamente están los grupos que están indignados, también está la iglesia acompañando a aquellos que también reclaman la justicia. Muchas gracias, Padre Ángel. Así que tenemos justicia desde el salón de clase, como nos propone Vera Agustina. Usted acaba de decirnos apertura, inclusión, encuentro, abrazo. Y Belis, ¿qué más podríamos añadir a eso? Yo quería traer un tema que someramente lo tocó Agustina y quiero darle, visibilizar más ese tema porque me parece que es bien importante, y es el trabajar el asunto de la superioridad religiosa. Pero lo voy a vincular, y espero que me salga bien, con un comentario de la profesora Nina Torres Vidal, que ella misma aquí se ha identificado como una profesora jubilosa de sagrado. Y la profesora Torres Vidal menciona algo que creo que es bien importante, y Agustina de alguna manera tocó algo. Dice que ella puede dar fe en el seminario y en los cursos universitarios cómo buscan formar a los estudiantes en los temas de justicia, y ella dice, pero las voces de las iglesias en nuestro país son muy tímidas en la denuncia y el anuncio. Y entonces yo creo que la formación académica de los ministros se ha limitado a las iglesias históricas. Digo, se ha ido abriendo un poco más con los años, pero todavía nos queda mucho trecho, porque en la medida en que estamos viviendo una sociedad secularizada y una sociedad posmoderna en donde ni el cristianismo tiene la misma fuerza que tenía antes, y donde tampoco existe la fidelidad denominacional que existía antes, pues hay muchos proyectos de iglesia, de pastores, pastoras, ministros, que no tienen o no creen importante o no tienen la oportunidad. No estoy haciendo juicio de por qué, ¿verdad? Estoy mencionando posibilidades de llegar a nuestras aulas. Y entonces básicamente son ministros con una autoformación, ¿no? Y de alguna manera sí tenemos muchas iglesias con voces muy, muy tímidas. Y entonces eso sí es un espacio de crecimiento que tenemos, de cómo fomentar en nuestras iglesias que no, obviamente desde las iglesias de los pastores que han tenido la formación en nuestras aulas, pues se oye más, es más fácil, pero cómo logramos ampliar ese espectro educativo, de manera que otros ministros y otros religiosos y otras personas tengan la oportunidad de exponerse. Yo creo que eso es un desafío bien grande, porque a veces nos exponemos a experiencias en las cuales sabemos que vamos a escuchar que se reafirme lo que nosotros pensamos. Entonces, entrar en Facebook Live como que puede ser desafiante para lo que yo pienso desde otra perspectiva, ¿verdad? A veces no vemos, ¿verdad? Como personas que no están dentro de nuestros contextos de seminario y educativos, no se dan la oportunidad de entrar en este diálogo. Así que quería hablar de eso, y también quería decir de cómo en nuestras iglesias a veces la voz es tímida, porque existe lo que mencionó Agustina, es el asunto de la superioridad religiosa. Así que si nuestra tradición ha afirmado
X o Y concepto o entendimiento, aún a nosotros como ministros en la práctica, teniendo personas en feligreses que responden a diferentes puntos de vista, se nos puede hacer un poco difícil buscar la manera de llegar a ellos y a ellas y mantener esa congregación que también es diversa en su manera de pensar, ¿verdad? Mantener esa congregación educada, vigente, consciente, bien formada, teniendo tantas voces a favor y en contra. Así que es un desafío para los pastores. Y yo anhelaría que todos los profesores y profesoras de teología y de ministerio tuvieran la oportunidad de tener el pie en la pastoral, porque de iglesia local, yo sé que no todos pueden y que no todos están llamados a ello, pero esa experiencia es importante para entender la nomenclatura de nuestra feligresía y ver cuán fácil o difícil, cuán complicado, cuán desafiante es tratar de trabajar estos temas de justicia social desde una perspectiva religiosa en la cual muchas veces nos han enseñado a ver el cristianismo desde un espacio de superioridad. Wow, solo digo, wow. Cuando yo doy un cursito de sencillo, pero de introducción a la espiritualidad, y a mí me llama mucho la atención una cosa que un teólogo, ¿verdad? Dice que muchas veces, inclusive en nuestras vivencias espirituales, los cristianos en general, ¿verdad? Pero nos hemos adueñado un poco de una exclusividad, de decir, nosotros somos lo único, es lo mejor, lo único. Así que a mí recuerdo que cuando estaba estudiando eso, yo dije, wow, es cierto. Y lo que la doctora Ibelice acaba de compartir, como que tratar de estar un poquito más, estudiamos y damos formación teológica, pero la teología no puede ser solo concepto, pues tiene que ser encarnada, tiene que ser vivencial, tiene que ser experiencial. Y creo que eso es vital. Si no, terminamos hablando solamente de ideas y inclusive promoviendo conceptos abstractos que no aportan al bien de nadie. Nos quedamos en nuestros circulitos ahí como que disfrutando de nuestra, ¿verdad? De nuestro raciocinio y no, en realidad no estamos viviendo el evangelio. Así que eso es algo sumamente peligroso, yo creo también. Y es un desafío muy grande, muy grande. No sé si intuí bien, ¿verdad? Toda su reflexión, pero me llamó la atención y quería subrayar eso porque creo que es un mal común, pero creo que es un desafío, que es un llamado común, que tenemos que ya dejar de quedarnos en el razonamiento para poner en práctica. Gracias. Francisco. Y en ese plano ecuménico, como un poco ya habían recogido y habían hablado, el conocerme y conocernos nos hace más. Yo conocerme bien en mi plano personal, mi plano humano, pero igualmente en mi plano religioso y en mi confesión de fe, que lamentablemente muchas veces por ahí es que comienza el pecado o la situación, que no conocemos bien nuestra propia confesión de fe. Pues conocer nuestra propia confesión de fe y conocer a los demás, sin duda alguna, yo estoy totalmente convencido y en mi experiencia que he tenido con este trabajo ecuménico, el otro día estaba yo visitando el templo que se llama el Templo de San Juan de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. No sé si ustedes ir a unas visitas especiales que ellos hicieron. Y bello y fabuloso ese templo, ¿no? Y el conocer lo que ellos piensan y cómo piensan, cómo están estructurados y teológicamente están estructurados los espacios, aunque quizás del todo yo no esté totalmente, ¿verdad?, en comunión con el concepto teológico, pero los conozco más a ellos y ahora los admiro más y los quiero más. Los quiero más. He hablado de una relación muy buena, porque es que
al lado de mi casa, casi verja con verja, tengo la estaca de Caguas, son mis vecinos y tengo muy buena relación con ellos. Pero en mi caso, que soy católico, ¿no? Tengo que reconocer que la Iglesia Católica, pues bueno, tiene unos esfuerzos estructurados y a nivel internacional. El Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que actualmente el cardenal Korkov es el que lo dirige, y lo que compartía Agustina, sin duda alguna, muchos años de historia. Pero vuelvo a lo mismo, conocernos y conocer a los otros. De la misma manera que compartiste eso, Agustina, que tuviste esa experiencia de que no sabías que la Iglesia Católica tenía un diálogo con las iglesias pentecostales, pues yo tendría que decir que muchos católicos no saben eso tampoco. Así que muchos católicos no saben eso. Y eso yo creo que es lo primero que tenemos que trabajar. Desde la experiencia académica, acá en la Universidad del Sagrado Corazón, hay 2 cursos que tendría que decir que me han enriquecido la experiencia que he tenido con los estudiantes, vamos, la relación que he tenido con los estudiantes. Uno de ellos está basado en lo que podemos reconocer como la doctrina social de la iglesia o el pensamiento social cristiano, ¿no? Y donde ellos hacen inclusive un trabajo de voluntariado o de vinculación con alguna entidad. Y otro de ellos, que es el de pluralidad religiosa en Puerto Rico, que es otro curso que tenemos en la universidad, donde también los estudiantes hacen un poco lo que decía el Padre Ángel, que esa experiencia de conocer y visitar otras iglesias, pues lo fomentamos ahí también. Y la experiencia de ellos ha sido bien enriquecedora en ese sentido. Vuelvo a lo mismo, como comencé. Conocernos y conocer a los demás. Conocernos y conocer a los demás. Y creo que por ahí es que va. El plano por excelencia para hacer el ecumenismo es el plano social, que es el que estamos discutiendo, el plano social, donde nos encontramos como seres humanos, donde vamos a trabajar juntos y juntas por la dignidad de cada ser humano, por lo que somos, criatura de Dios. Y como yo le digo a muchos estudiantes, bueno, sí, la dignidad de ser humano, hijos e hijas de yo lo creo así porque soy creyente, pero mínimo coincidimos en la dignidad de ser humano. Y trabajemos por eso. Y esa ha sido la experiencia. Creo que los estudiantes lo entienden. Cuando uno se lo explica, los estudiantes lo entienden. Y si se le da una experiencia concreta y práctica, mucho más. Lo van a entender mucho más. Y creo que por ahí podemos ir, por ahí podemos ir. Hay muchas cosas que yo podría decir que tiene la Iglesia Católica que ha hecho, en algunos casos en papel, ¿verdad? O al menos no llega al feligrés de a pie, ¿no? Se queda en estructuras altas y en relaciones de estructuras altas, allá los cardenales con otra gente, y no se conocen al feligrés de a pie, ¿verdad? Al que va día a día. Pero yo creo que ahí es que está el encuentro, en el plano social, en la vida, en nuestra humanidad. Muchas gracias, Francisco. Vamos concluyendo porque el tiempo se nos fue rapidito. Me gustaría, ¿verdad?, cerrar con un momento de oración. Me gustaría, siento que este momento ha sido un momento de oración. Creo que el Espíritu Santo se hace presente, se hizo y continúa a estar presente entre nosotros. Así que les invitaba a que encontraran, pueden traer una velita, yo no sé, la mía tiene una llamita tan chiquitita ahí, pero simbólicamente, ¿verdad? Vamos a traer esta vela aquí al frente. Y pedimos al Espíritu que así como nos ha guiado, así como ha tocado nuestros corazones, así como nos ha enamorado, para que pudiésemos dedicar, en el caso de ustedes, su vida o parte de su vida a su servicio, a servicio de los demás, a servicio de la palabra, a servicio de los hijos e hijas de Dios, Pues pedimos ahora, me gustaría, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiese compartir
unas o dos palabras que sean actitudes concretas que a lo mejor ya han compartido en la respuesta a sus preguntas, ¿verdad? Para que nos quedemos con esto, nos quedemos con esta actitud, con esta palabra, como compromiso común, ¿verdad? Vamos a hacer un momento de silencio y vamos entonces después, empezando por este mismo orden, la doctora Agustina, el reverendo Padre Ángel, Ibeliz y Francisco, a nombrar unas o dos actitudes que sean nuestro compromiso. Me parece que mi compromiso en esta noche y de por vida, ¿verdad? Es humanizarme más, tratar de ser mejor ser humano y poder ayudar a nuestras estudiantes y a la gente que nos rodea, a nuestra familia, a nuestras comunidades, nuestras iglesias, a encontrar ese camino de la humanización, porque yo creo que Jesús todo lo que hizo fue acciones de humanización con la gente, y eso fue lo que, bueno, la más grande es que se humanizó a sí mismo, ¿verdad? Dios se humaniza, pero también nos dio una lección de humanizarnos, y en la medida que nos humanizamos podemos entendernos mejor, podemos caminar hacia la unidad también. En esta noche oro al Señor de tener el valor de Martin Luther King para denunciar la injusticia, la sencillez de Karl Rahner para reconocer en otro al cristiano anónimo, y la verticalidad de Desmond Tutu para reconciliarnos aún en los medios de la injusticia. Que el Dios de la esperanza sea nuestra guía. En esta noche pido a Dios que nos permita continuar desde nuestros lugares de trabajo y de ministerio, fomentando el servicio comunitario, fomentando el desarrollo de una cultura de paz a través del abrazo, como bien nos enseñó Agustina, a través del abrazo de la diversidad y de fomentar actividades que nos lleven a la inclusión, que podamos comprometernos a continuar ese camino con la ayuda del Espíritu que nos une. Pido también que este espíritu que nos une, como dice Ibeliz, sin duda alguna, que también nos ayude a que desde nuestro ámbito académico, como tanto desde nuestro ámbito eclesial, podamos fomentar la experiencia vivencial del Evangelio en medio de nosotros y de nosotras. Que donde esté el necesitado, la necesitada, podamos estar allí, acompañarlo, acompañarla, y que juntos y juntas podamos hacer una reflexión profunda y participativa desde la gran diversidad humana que somos. Desde esa gran diversidad podemos juntos y juntas sentarnos, reflexionar, participar y orar. Y que nuestro Padre nos pueda guiar como guió a su Hijo en medio nuestro. Amén. 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 Voy a invitar entonces a ustedes que puedan leer esta bendición entre todos, que sea una bendición compartida, que sea una bendición que nos llevemos como tarea, que sea una bendición que nos acompañe, que nos haga uno en Cristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. El Señor alce sobre ti su su rostro
y te y te conceda su paz. su paz. Amén. 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 Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor compartir, escucharle y estar, ¿verdad? Escuchar de su sabiduría, de su experiencia, que puedan ser una de muchas ocasiones, ¿verdad? Queremos comprometernos también nosotros desde Centro Sofía, en nuestra pequeñez, pero para apostar a estos momentos de crecimiento y que sean públicos, que la gente pueda saber, pueda conocer. Es más, les voy a invitar el día 24 de marzo, que es un viernes. Nos encantaría, ¿verdad?, volver a repetir lo que vivimos el año pasado con la celebración del Romero de América, ¿verdad? Sí. Nuestro con respecto a la justicia, es nuestro ejemplo en la lucha por la justicia y por el bien. Así que quisieras invitarle, aprovecho para invitarle a Sagrado para que tengamos, ahora vengan con una delegación de su iglesia y podamos celebrar una vez más alrededor de esta gran testimonio que ha sido, para que nosotros entonces crezcamos en nuestro testimonio común. Amén. 1.000.000 de gracias una vez más. Un honor conocer al Padre Ángel, que no he tenido la oportunidad, lo espero en Sagrado, espero poderlo ver pronto. Gracias a todas las personas que nos han acompañado desde su casa a través del Facebook con su comentario. Hemos estado verificando y no habían preguntas particulares, pero sí mucho comentario con muchas apreciaciones. Y les invitamos, ¿verdad?, a que queden pendientes a los próximos webinars, Sofía en Webinar. Un gracias también a Marco, nuestro asistente técnico, nuestro colaborador, nuestro compañero de trabajo desde Colombia nos acompaña. Así que somos internacionales, somos diversos, somos hermanos y trabajamos todos por esta causa común que es dar a conocer la belleza del Evangelio, la unidad del Evangelio, este proyecto hermoso de dignidad para todo ser humano. Que tengan todos una linda noche. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.